una celda de 3 metros por 3, un colchón delgado, un inodoro de metal, paredes de concreto sin ventanas. Las luces nunca se apagan del todo. Ahí está ella, la misma mujer que hace menos de 72 horas dormía en un palacio presidencial con escoltas, chefs privados y el mejor médico de Venezuela a su disposición. La misma mujer que durante 25 años gobernó un país entero desde las sombras. La misma mujer que, según los fiscales de Estados Unidos, ordenó secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes le estorbaban el negocio. Hoy tiene 69 años. Está en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, MDC Brooklyn, la misma cárcel donde estuvo el Chapo Guzmán, la misma donde metieron a Ghislaine Maxwell. Enfrenta cadena perpetua y Nicolás Maduro está en la celda de al lado. Su nombre es Cilia Flores. Y esta no es la historia de cómo cayó. Esta es la historia de cómo una niña que nació en el pueblo más olvidado de Venezuela llegó a ordenar matar personas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nadie había reunido hasta ahora. Primera, las palabras exactas que dijo la primera vez que vio a Maduro. Y lo que hizo con su exesposo, el hombre que abandonó por él cuando llegó al poder. Segunda, la lista completa de los 47 familiares que metió en el gobierno venezolano. Los nombres, los cargos, lo que cobran y el nombre que nadie esperaba ver en esa lista. Tercera, lo que su sobrino confesó en el avión de la DEA después de que lo arrestaron con 800 kilos de cocaína. La frase que lo explica todo. Y cuarta, el documento que acaba de salir del Distrito Sur de Nueva York, lo que los fiscales de Estados Unidos dicen que ella ordenó hacer, con nombres, con fechas, con víctimas. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una, pero antes necesitas saber de dónde vino esta mujer, porque todo lo que vas a escuchar hoy, absolutamente todo, empieza en un pueblo que nadie conoce. Tinaquillo, Estado Cojedes, centro de Venezuela, a 3 horas de Caracas, por carretera. Un pueblo caliente, polvoriento, sin nombre en los mapas que importan. Un lugar del que nadie sale. Un lugar que nadie recuerda. Cilia Adela Flores nació ahí el 15 de octubre de 1956. Su madre se llamaba igual que ella, Cilia Adela Flores. Su padre se llamaba Julio Seijas, pero su padre nunca estuvo. Cilia era hija natural. En Venezuela en los años 50, eso significaba algo. Significaba que tus padres no estaban casados cuando naciste. Significaba llevar solo el apellido de tu madre. Significaba empezar desde abajo, más abajo que los demás, con esa marca invisible que la gente veía aunque no la dijera. Cuando era niña, la familia se mudó a Caracas, pero no a los edificios con portero ni a las urbanizaciones con piscinas. Se fueron al oeste de la ciudad, a las barriadas, a los cerros donde las casas se apilan unas sobre otras, donde el agua no siempre llega, donde las calles no tienen nombre y la policía no entra. Cilia creció ahí, con esa rabia silenciosa que da la pobreza cuando la miras de cerca, cuando caminas por la ciudad y ves carros que cuestan más que la casa donde vives, cuando entiendes desde muy chica que el mundo está partido en 2 y que tú naciste del lado equivocado. Pero Cilia no se quedó quieta. Estudió, se esforzó, llegó a la Universidad Santa María, una de las privadas accesibles, de las que aceptan a quien puede pagar las cuotas mes a mes. Se graduó de abogada
Se especializó en derecho penal y laboral. En 1978, a los 22 años, se casó con Walter Ramón Gavidia Rodríguez. Con él tuvo 3 hijos. Walter Jacob, nacido en 1978. Joseph Daniel, nacido en 1988. Y Josh Wall Alexander, nacido en 1990. Matrimonio de más de 15 años. 3 hijos varones. Carrera de abogada. Una vida normal. Recuerda el nombre de ese hombre, Walter Gavidia, porque lo que Cilia le hizo después, cuando llegó al poder, es una de las cosas más reveladoras sobre quién era realmente. Pero eso viene más adelante. Cilia no quería una vida normal. Cilia quería poder. Y el 4 de febrero de 1992, el poder tocó a su puerta. Ese día, un teniente coronel del ejército intentó derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías. Tenía 37 años. Carismático, rebelde, con una idea de revolución que había cultivado durante años en los cuarteles. El golpe fracasó. Chávez fue arrestado. En teoría, su historia política había terminado antes de empezar, pero pasó algo que nadie esperaba. Lo llevaron frente a las cámaras para que dijera que todo había terminado, para que llamara a sus hombres a rendirse. Y Chávez habló, pero no dijo lo que querían. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Por ahora, no dijo, fracasamos. No dijo, nos rendimos. Dijo, por ahora. Y esas 2 palabras lo cambiaron todo. El militar preso se convirtió en símbolo, en esperanza, en algo nuevo para los que estaban hartos de la corrupción. Y Cilia Flores lo vio. Desde las barriadas del oeste de Caracas, desde su oficina de abogada, desde su vida de madre de 3 hijos, Cilia vio lo que estaba pasando. Y no vio a un golpista fracasado. Vio una oportunidad para ella. Se ofreció como abogada. Tomó la defensa legal de Chávez y los militares presos. Empezó a visitarlo en la cárcel semana tras semana, mes tras mes. Llevaba documentos, preparaba recursos legales, pero también pasaba horas hablando con él de política, de Venezuela, de la revolución que él soñaba. Cilia absorbía todo. Aprendía, observaba, calculaba, y en una de esas visitas conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Aquí viene lo primero que te prometí. Entre las personas que visitaban a Chávez en la cárcel, había un muchacho joven, sindicalista. Había sido chofer de autobús del metro de Caracas, bigote espeso, alto, corpulento, 6 años menor que Cilia. Se llamaba Nicolás Maduro Moros. También hacía campaña por la liberación de Chávez. Organizaba protestas, repartía panfletos, hablaba en asambleas de barrio. En noviembre de 2023, Cilia y Maduro grabaron juntos un podcast, y Cilia contó, con sus propias palabras, el momento exacto en que lo vio por primera vez. En esa travesía por la liberación de Chávez, andábamos en actividades en la calle. Yo siempre recuerdo de una asamblea en Catia, y cuando un muchacho pide la palabra, habló, y me quedé mirando. Hizo una pausa y dijo. Dije, qué inteligente, qué inteligente. Eso fue todo lo que dijo. Eso fue lo primero que pensó la primera vez que lo vio. ¡Qué inteligente! No sabemos el momento exacto en que empezó la relación entre ellos. Lo que sí sabemos
es que Cilia seguía casada. Tenía 3 hijos con Walter Gavidia, un matrimonio de más de 15 años. Pero algo cambió en esas visitas a la cárcel. Algo cambió cuando vio a ese muchacho 6 años menor pedir la palabra. En 1994, el presidente Caldera indultó a Chávez. Salió libre. Y Cilia ya estaba a su lado, junto a Maduro, construyendo lo que vendría. Su matrimonio con Walter Gavidia terminó. Los detalles exactos nunca se hicieron del todo públicos, pero hay investigaciones periodísticas que señalan problemas de infidelidad. Lo que sí es un hecho es que Cilia lo dejó. Después de más de 15 años juntos, se quedó con la custodia de sus hijos y empezó una vida con Nicolás Maduro, un hombre 6 años menor, un hombre que algún día sería presidente de Venezuela, y ella estaría ahí, a su lado, controlando todo desde atrás. En 1997 participó en la fundación del movimiento Quinta República, el partido de Chávez. En 1999, Chávez ganó la presidencia con una avalancha de votos. Cilia estaba lista para cobrar. Para el año 2000, era diputada. En 2005 fue reelegida. Y en agosto de 2006, ocurrió algo histórico. Cilia Flores se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela. La primera en la historia del país. La niña de Tinaquillo. La hija natural que creció sin padre en las barriadas. Ahora era oficialmente la mujer más poderosa del poder legislativo de Venezuela. Pero eso no le bastaba. Nunca le bastaba. Aquí viene lo segundo que te prometí. En julio de 2008, un hombre llamado William Díaz hizo una denuncia que sacudió al país. Era el presidente de la Unión de Trabajadores y Empleados de la Asamblea Nacional. Representaba a los empleados de base, los que veían todo lo que pasaba adentro. Y lo que denunció fue esto. Durante un concurso para elegir nuevos empleados de la Asamblea en 2007, el jurado estaba compuesto por 7 personas. 2 de esas 7 eran familiares directos de Cilia Flores. Una era su prima, Numidia Flores. La otra era su nuera, Magali Gutiérrez. Entre las 2, desde el jurado, avalaron la contratación de decenas de familiares de Cilia. Díaz presentó la lista completa. 47 personas, 47 familiares de Cilia Flores, metidos en la nómina del gobierno venezolano. Sus 4 hermanos, los 4, 2 sobrinos, 2 primos, su propia madre, su hijo mayor, Walter Jacob Gavidia Flores, su sobrino Carlos Eric Malpica Flores, director de seguridad de la Asamblea, un hombre llamado Vladimir Flores, su primo, 47 personas con el mismo apellido o lazos directos con la presidenta de la Asamblea. Pero hubo un nombre en esa lista que nadie podía creer. Un nombre que lo decía todo sobre quién era realmente Cilia Flores. Walter Gavidia, su ex esposo, el hombre al que había dejado por Maduro, el padre de sus 3 hijos, el hombre que la acompañó durante 15 años y al que reemplazó por un chofer de metro 6 años menor. Ese hombre estaba en la nómina de la Asamblea Nacional que ella controlaba. Piénsalo un momento. Tu ex esposa, la mujer que te dejó por otro, de pronto se convierte en la persona más poderosa del país y te ofrece trabajo. Y tú tienes que aceptar porque el poder de ella es tan grande que no puedes decir que no. Eso es lo que Cilia le hizo al padre de sus hijos. Lo abandonó. Y después, cuando llegó al poder, lo convirtió en su empleado. Lo humilló de la manera más fría y calculada posible.
Cuando los periodistas le preguntaron sobre el nepotismo, Cilia respondió con una frase que se volvió famosa. Mi familia ingresó por cualidades propias. Me siento orgullosa y defenderé su trabajo las veces que haga falta. Cualidades propias. 47 familiares, incluyendo al exesposo que había abandonado y humillado, todos con cualidades propias. Una diputada de la oposición, Pastora Medina, respaldó la denuncia. Habló del despido de más de 46 trabajadores para hacer espacio a los familiares de Cilia. Pero no pasó nada. Nadie fue investigado. Nadie fue sancionado. Porque tocar a Cilia era tocar el poder. Y nadie se atrevía. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez murió. Cáncer de colon que se extendió por todo su cuerpo. 14 años en el poder y de pronto ya no estaba. Venezuela quedó sin líder. Pero Cilia llevaba 2 décadas preparándose para ese momento. Nicolás Maduro fue ungido como sucesor por el propio Chávez antes de morir. Demacrado, sin cabello por la quimioterapia, Chávez lo dijo en televisión. Si algo ocurriera que me inhabilitara, mi opinión firme, plena como la luna llena, es que elijan a Nicolás Maduro como presidente. En abril de 2013, Maduro ganó las elecciones por un margen mínimo, apenas 1,5 puntos, un resultado cuestionado, pero ganó. Y 3 meses después, el 15 de julio de 2013, hicieron algo que llevaban más de 20 años postergando. Se casaron. Cilia tenía 56 años, Maduro 46. Más de 2 décadas juntos sin casarse, hasta que él llegó a la presidencia. Y así, Cilia Flores se convirtió oficialmente en la primera dama de Venezuela, aunque ella rechazó ese título. Primera dama es un concepto de la alcurnia, de la élite, de los ricos. Ella quería otro nombre. Primera combatiente. Así pidió que la llamaran. Primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero aquí está lo que necesitas entender. Cilia nunca fue solo la esposa del presidente. Nunca fue la que aparece en las fotos oficiales y sonríe para las cámaras. Nunca fue decoración. Una politóloga venezolana, Carmen Arteaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar, lo dijo sin rodeos. No hay dudas de que Flores es la mujer más poderosa del país. Otra analista, Estefanía Reyes, agregó algo todavía más preciso. Es difícil cuantificar su poder porque ocurre tras bambalinas. No está institucionalizado. Tras bambalinas. Ese era el secreto. Maduro era la cara. Maduro daba los discursos, aparecía en televisión, firmaba los decretos. Pero Cilia era quien decidía quién subía y quién caía, quien controlaba los hilos que nadie veía, quien le susurraba al presidente lo que tenía que hacer. Personas cercanas al círculo del poder la describieron con 3 palabras. Tiene un genio de los 1000 demonios. Esa era la mujer que realmente gobernaba Venezuela, la que nadie veía. Pero todos temían. Aquí viene lo tercero que te prometí, y es lo más importante que vas a escuchar hoy. Para entender lo que pasó en noviembre de 2015, primero necesitas conocer a Efraín. Efraín Antonio Campo Flores no era técnicamente hijo de Cilia. Era su sobrino, hijo de una hermana suya que murió. Cuando Efraín quedó huérfano de madre, Cilia lo adoptó. Lo llevó a vivir a su casa. Lo crió como si fuera su propio hijo. Le abrió todas las puertas. Cuando Maduro llegó a la presidencia en 2013, Efraín tenía acceso a todo.
pasaporte diplomático venezolano, contactos en los más altos niveles del gobierno, una mansión en República Dominicana, un yate. Tenía 20 años y vivía como un millonario, mientras en las calles de Venezuela la gente hacía colas de horas para comprar un paquete de harina. El 10 de noviembre de 2015, Efraín y su primo Francisco Flores de Freitas viajaron a Puerto Príncipe, Haití. Iban a reunirse con alguien, un hombre que se presentaba como representante del cártel de Sinaloa. Lo que Efraín y Francisco no sabían era que ese hombre trabajaba para la DEA. Era un informante encubierto. La DEA grabó todo, cada reunión, cada conversación, cada negociación. En total, según los documentos del juicio, se produjeron grabaciones de audio y entre 3 y 7 videos por cada reunión. En esas grabaciones, Efraín explicó el plan con lujo de detalles. Usarían vuelos legales desde Caracas hasta Honduras. Su relación con el presidente abriría puertas para mover la carga. Tenían acceso al hangar presidencial en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, el hangar donde estaban los aviones del gobierno. Podían sacar lo que quisieran sin que nadie los revisara. El plan era mover 800 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Cuando Efraín y Francisco llegaron a Haití a cerrar el trato, los agentes de la DEA los estaban esperando. Los esposaron. Los subieron a un avión rumbo a Nueva York. Y en ese avión, durante horas, los interrogaron. A Efraín le mostraron una foto. Un hombre con un paquete de cocaína. «Ese soy yo», dijo. Le preguntaron quién era. «Soy el hijastro adoptivo del presidente Maduro. Crecí en su casa». Su primo Francisco también habló. Admitió tener control sobre el hangar presidencial. Admitió que nadie los detendría, porque eran familia de la primera dama. Pero la respuesta más reveladora llegó cuando los fiscales hicieron la pregunta más simple de todas. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué dos hombres que lo tenían todo se arriesgaban a traficar cocaína para ayudar a su familia a mantenerse en el poder? No era por riqueza personal, no era para comprar más yates o más mansiones, era para financiar la dictadura, para pagar las campañas, para comprar lealtades, para que Maduro y Cilia siguieran controlando Venezuela. La cocaína era el combustible de la dictadura. Cuando la noticia estalló en los medios internacionales, Cilia hizo lo que siempre hacía: atacó. Acusó a Estados Unidos de secuestrar a sus sobrinos. Maduro publicó mensajes sobre ataques y emboscadas imperialistas. Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso del régimen, habló de secuestro, pero las grabaciones existían. Los videos existían. Las confesiones grabadas en el avión de la DEA existían. No había forma de negarlo. Y había algo más, algo que casi nadie recuerda. 2 testigos clave del caso fueron asesinados. El primero, conocido como Hamoudi, era el contacto venezolano que había presentado a los sobrinos con el informante de la DEA. Fue asesinado por las FARC semanas antes del arresto. El segundo era el propio informante encubierto de la DEA, identificado en los documentos como CW1. Semanas después del arresto de los sobrinos, en diciembre de 2015, también apareció muerto. 2 testigos, los 2 más importantes del caso, los 2 eliminados, uno antes del arresto, otro después. Los investigadores no lo llaman coincidencia, pero nunca se pudo probar quién ordenó esas muertes. El juicio se realizó en el Distrito Sur de Nueva York,
Duró 25 meses. En noviembre de 2016, el jurado los declaró culpables. En diciembre de 2017, el juez Paul Crotty dictó sentencia: 18 años de prisión para Efraín, 18 años para Francisco, pero cuando registraron las propiedades de Efraín, encontraron más. En su mansión de República Dominicana, 130 kilogramos adicionales de droga, 80 kilos de cocaína escondidos en la casa. El resto en su yate. El sobrino que Cilia crió como hijo tenía un yate lleno de heroína. Mientras en Venezuela los hospitales no tenían medicamentos. Mientras los bebés morían porque no había incubadoras. Mientras los ancianos fallecían sin insulina. En octubre de 2022, Joe Biden los indultó como parte de un intercambio de prisioneros. Estados Unidos liberó a los narcosobrinos. Venezuela liberó a 7 estadounidenses que tenía secuestrados, incluyendo 5 directivos de Citgo. Cilia recuperó a su sobrino y nunca, en ningún momento, reconoció lo que él había hecho. Nunca pidió perdón al pueblo venezolano, porque para Cilia, su familia siempre estuvo por encima de Venezuela, por encima de todo. Pero los narcosobrinos eran solo la punta del iceberg. Lo que pasaba dentro de Venezuela, en las cárceles clandestinas, en los centros de detención del SEBIN, el servicio de inteligencia, era mucho peor. En 2018, la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal contra el régimen de Maduro. La llamaron Situación Venezuela I. Era la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional investigaba a un gobierno de América Latina por crímenes de lesa humanidad. El fiscal jefe, Karim Khan, lo dijo sin eufemismos. Existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas documentó 122 casos verificados de víctimas de tortura entre 2014 y 2022. Solo los que pudieron comprobar completamente. Había cientos más. Las víctimas describieron lo que les hicieron en los interrogatorios. Descargas eléctricas en las partes más sensibles del cuerpo. Ahogamientos controlados donde les sumergían la cabeza hasta el límite de la conciencia, palizas de horas que dejaban huesos rotos, amenazas directas de muerte. Vamos a matarte y nadie va a encontrar tu cuerpo. Amenazas contra sus esposas, sus hijas, sus madres. Los dejaban sin ropa en celdas, con el aire acondicionado al máximo durante días. Los encadenaban en posiciones que imposibilitaban el movimiento. Un sobreviviente contó que lo obligaron a escuchar los gritos de su hermano siendo torturado en la habitación de al lado. Una mujer contó que le hicieron el peor daño que se le puede hacer a una mujer múltiples veces, mientras le decían que eso era lo que les pasaba a las traidoras. La presidenta de la misión de la ONU, Marta Baliñas, lo resumió sin margen de duda. El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia. La recurrencia de estas prácticas revela la existencia de un patrón de represión sistemática. No eran excesos aislados, no eran errores de algunos funcionarios, era política de Estado. En 2022, la organización venezolana Provea documentó 824 ejecuciones extrajudiciales en un solo año, con nombres, con fechas. 824 personas en un solo año. Su director, Rafael Uzcategui, lo explicó. Las cifras muestran claramente que la violencia estatal es una herramienta sistemática de control social. Matar para controlar. Y Cilia
estaba en el centro de todo ese sistema. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Lo más grave de todo lo que vas a escuchar hoy. En la acusación formal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, presentada en el Distrito Sur de Nueva York y hecha pública después de la captura, hay párrafos que cambian todo lo que sabíamos. Presta mucha atención a lo que viene. Los fiscales de Estados Unidos aseguran que Maduro y Cilia Flores mantenían sus propias pandillas financiadas por el Estado, conocidas como colectivos, para facilitar y proteger su operación de narcotráfico. Los colectivos son grupos armados que operan en los barrios de Venezuela. El gobierno los presenta como organizaciones comunitarias. En la práctica, según los fiscales, son grupos de choque con armas que respondían directamente al poder. Los has visto en las noticias. Hombres en moto con pasamontañas disparando a manifestantes. Pero el párrafo siguiente es todavía más grave. Los fiscales afirman que Maduro y Cilia también ordenaron secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero por drogas o que de alguna manera obstaculizaban su operación de narcotráfico, incluyendo el asesinato de un capo local de la droga en Caracas. Ordenaron asesinatos, no Maduro solo. Los dos, juntos. Cilia Flores, la abogada, que se especializó en derechos humanos, la que decía defender a los presos políticos, la primera combatiente de Venezuela, ordenando secuestrar personas, ordenando golpearlas, ordenando asesinarlas. ¿A quiénes les debían dinero de la droga? ¿A quiénes estorbaban el negocio? Esa es la verdad que nadie quería contar. Esa es la verdad que finalmente salió a la luz. Esa es Cilia Flores. A la 1 de la madrugada del 3 de enero de 2026, mientras Caracas dormía, el cielo se llenó de un sonido que nadie reconoció al principio. Helicópteros, decenas de helicópteros. Fuerzas Especiales de Estados Unidos, la Unidad Delta, la más letal del ejército norteamericano, cruzaron el espacio aéreo venezolano. La llamaron Operación Resolución Absoluta. Primero vinieron los bombardeos. Objetivos militares en Caracas, en Miranda, en Aragua, en La Guaira. El Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país y sede del Ministerio de Defensa, ardió en llamas. Las bases aéreas fueron neutralizadas en minutos. Los radares destruidos. La Fuerza Aérea Venezolana no pudo despegar un solo avión. Y mientras las explosiones iluminaban el cielo de Caracas, mientras el humo negro subía sobre la ciudad, un grupo de soldados se dirigía a un objetivo muy específico: la residencia presidencial. Entraron sin resistencia. Los guardias, confundidos por los bombardeos, no reaccionaron. Subieron las escaleras, abrieron la puerta del dormitorio principal. Ahí estaban Nicolás Maduro y Cilia Flores en su cama, despertados por las explosiones, sin entender todavía lo que estaba pasando. Los soldados los sacaron de la cama. Los esposaron. No hubo negociación. No hubo resistencia. Solo el sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas. Los subieron a un helicóptero, Black Hawk. 30 minutos después de iniciada la operación, ya estaban en el aire, rumbo a Estados Unidos. Donald Trump lo anunció horas después desde Mar-a-Lago, rodeado de asesores militares. Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país.
La fiscal general Pam Bondi confirmó los cargos formales poco después. Los cargos contra Cilia Flores: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, conspiración para poseer armas de guerra. Las penas van de 20 años a cadena perpetua. ¿Cómo llegó hasta ahí? Es la pregunta que no deja de dar vueltas. ¿Cómo una mujer que creció sin nada terminó ordenando matar gente? ¿Cómo alguien que conoció la pobreza en carne propia destruyó a millones de pobres? ¿Cómo una persona que fue discriminada por ser hija natural terminó discriminando a millones? Creo que la respuesta está en lo que nunca tuvo. Cilia creció pobre, con la rabia silenciosa de ver lo que otros tenían y ella no, con la vergüenza de ser hija natural en un país donde eso significaba algo, con la marca invisible de las barriadas. Y cuando finalmente llegó al poder, cuando por fin tuvo en sus manos lo que siempre había querido, algo ocurrió. No pudo soltarlo, porque soltar el poder significaba volver a ser la niña de Tinaquillo, significaba volver a ser nadie. Así que hizo lo que fuera necesario para quedarse. Metió a 47 familiares en el gobierno, porque solo confiaba en su sangre. Humilló a su exesposo convirtiéndolo en su empleado. Controló a Maduro desde las sombras. Protegió a sus sobrinos narcos, moviendo cielo y tierra. Y cuando el pueblo salió a protestar, ordenó aplastarlo. Todo para no volver a Tinaquillo. Todo para no perder lo que construyó. Todo para seguir siendo la mujer más poderosa de Venezuela. Hubo millones de venezolanas que soñaron con que una mujer como ellas llegara al poder. Una que entendiera lo que es levantarse a las 4 de la mañana a hacer cola. Una que supiera lo que es criar hijos sola. Una que conociera el sufrimiento de verdad. Y cuando Cilia llegó, muchas pensaron, por fin, alguien como nosotras. Pero Cilia llegó y las traicionó a todas. Mientras las madres venezolanas buscaban comida en la basura, Cilia metía familia en el gobierno. Mientras las abuelas morían sin medicinas, los hijos de Cilia gastaban 44,000 euros en 18 noches de hotel de lujo en Madrid. Mientras las mujeres eran torturadas en las cárceles del régimen, Cilia ordenaba más represión. La traición más grande no fue al pueblo venezolano, fue a las mujeres venezolanas. 8 millones de venezolanos abandonaron su país en los últimos años. La diáspora más grande de la historia de América Latina. Más que Cuba, más que ninguna otra. Madres que dejaron a sus hijos con las abuelas para ir a limpiar casas en Colombia o en Chile y mandar dinero para que pudieran comer. Padres que cruzaron la selva del Darién a pie, 70 kilómetros de montañas, ríos y grupos armados. Miles de venezolanos murieron en esa selva, sin nombre, sin tumba. Abuelas que nunca volvieron a abrazar a sus nietos. Familias que no se han visto en años. Profesionales que eran médicos o ingenieros en Venezuela y ahora empiezan de 0 a los 40 años en otro país. Todo eso, todas esas vidas destruidas, todas esas familias rotas, todo ese dolor para que Maduro y Cilia se quedaran en el trono. Hoy, Cilia Flores está en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Una celda de 3 metros por 3, un colchón delgado, sin ventanas, las luces que nunca se apagan del todo. La misma cárcel donde estuvo el Chapo. Maduro está en la celda de al lado. El matrimonio del poder. Los que gobernaron Venezuela durante más de una década. Los que ordenaron torturas.
los que protegieron narcotraficantes, los que destruyeron un país entero. Los dos juntos. Pero ya no en un palacio, en una cárcel. Primera combatiente. Así quiso que la llamaran. Combatió contra su propio pueblo cuando protestó. Combatió contra la verdad cuando la incomodaba. Combatió contra la prensa cuando la cuestionaba. Combatió contra Estados Unidos cuando la acusó. Combatió contra todo y contra todos durante 25 años. Todo para no volver a ser nadie. Y perdió. Finalmente perdió. Y ahora, en una celda de Brooklyn, lejos de Venezuela, lejos de su familia, lejos del poder que tanto amó, Cilia Flores es exactamente lo que más temía ser. Nadie. Si este video te ayudó a entender lo que realmente pasó en Venezuela, suscríbete, no por los números, por las historias que quedan por contar, por las verdades que nadie más se atreve a decir, por las voces que necesitan ser escuchadas. Dale like si llegaste hasta aquí. Compártelo con alguien que necesite saber esta historia. Nos vemos en el próximo video.